Bien, buenas noches, profesor Mirko, buenas noches, compañeros, compañeros y compañeras, y por supuesto el compañero también Luis Wilca, ¿no? El día de hoy les voy a exponer, valga la redundancia, la exposición sobre etnohistoria y antropología, coincidencias, articulaciones y debates, ¿no? Bueno, a modo de introducción podemos decir que la etnohistoria y la antropología son dos disciplinas estrechamente vinculadas que buscan comprender a las sociedades humanas, en especial a aquellos grupos sociales como los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Que históricamente han vivido en una condición de subalternos, ¿no? Y cuyas voces pues, han sido históricamente marginadas, ¿no? Entonces, aunque la etnohistoria y la antropología comparten intereses y métodos, bueno, cada una surge en distintos contextos y ha recorrido pues, derroteros propios, ¿no? Ambas han generado debates, articulaciones que son fundamentales para el estudio crítico de las ciencias sociales, ¿no? Principalmente la antropología, en definición, desarrollo y enfoques, es la primera parte que voy a abordar en esta exposición. ¿Qué es la antropología? Bueno, la antropología es una ciencia que estudia integralmente al ser humano en estas dimensiones, ¿no? Tanto biológica, cultural y lingüísticamente, ¿no? Además, esta disciplina, bueno, se interesa por la diversidad humana, los procesos de cambio cultural y las formas en que los grupos sociales construyen sus significados propios, ¿no? Sus propias nociones, que esto viene a ser al fin y al cabo lo que es la cultura, ¿no? Algunas de las ramas principales de la antropología ligadas a la etnohistoria son, por ejemplo, la antropología cultural o social, enfocada en prácticas culturales, en la organización social, en los rituales, en la economía, en los sistemas políticos o simbólicos incluso, ¿no? De distintas sociedades. Y usa principalmente el método etnográfico. También está la arqueología, ¿no? Más ligada a la parte de la antropología física, que aporta evidencias materiales pues, de un pasado histórico. Y también está también la antropología lingüística, ¿no? Que estudia justamente las lenguas y la relación de estas con la cultura y los grupos sociales, ¿no? La cual es fundamental también para interpretar, por ejemplo, documentos coloniales o ciertos testimonios indígenas que fueron recopilados en algunas crónicas, en algunos textos, ¿no? Ya que estos eran principalmente orales, ¿no? Algunos métodos característicos están, por ejemplo, la observación participante, las entrevistas, el trabajo de campo, el análisis cultural y comparativo, o también el análisis simbólico y estructural, ¿no? Algunos aspectos más teóricos, ¿no? En cuanto a la etnohistoria, ¿qué es la etnohistoria? Bueno, es una disciplina híbrida, ¿no? Ya que combina métodos históricos y antropológicos para estudiar pues, a los grupos sociales, ¿no? a los pueblos indígenas, y en cómo estos se han transformado y a la vez también, digamos, cómo han vivido o perdurado de una u otra forma a lo largo del tiempo, ¿no? Y a la vez los cambios sociales que también se han producido en su génesis, ¿no? En cuanto al origen y el desarrollo, bueno, esta disciplina, la etnohistoria, surge formalmente en el siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Luego ya también tuvo un desarrollo en América Latina, ¿no? Con todas las teorías postcoloniales, ¿no? Bueno, digamos, surge también como respuesta a la ausencia de voces propias, ¿no? Principalmente de voces indígenas, tanto en la antropología clásica como en la historiografía tradicional también, ¿no? Y bueno, algunos objetos de estudio, ¿no? De esta disciplina son, por ejemplo, los procesos de colonización y el contacto intercultural, cambios en las estructuras sociales, políticas, económicas de los grupos indígenas, por ejemplo, ¿no? También algunos mitos de orígenes, las genealogías, así como también las relaciones entre el Estado, ¿no? Y algunos pueblos originarios, ¿no? Más que todo lo que tiene que ver con las nociones también del desarrollo, ¿no? También los temas de, bueno, de territorio, memoria, resistencias, identidades, etcétera, ¿no? Algunas fuentes que utiliza esta disciplina académica, científica, ¿no? Son pues, los documentos históricos como las crónicas coloniales, las cartas, los informes, los censos, incluso algunos diccionarios en lengua indígena que datan pues, de los 1600, ¿no? de ese periodo, ¿no? Algunos testimonios orales también, ¿no? Así como evidencias materiales y visuales, por ejemplo, restos arqueológicos, mapas, códices, iconografías también, ¿no? Es también, por ejemplo, la etnografía contemporánea, ¿no? Que es un método siempre válido, que recurre pues, a la observación participante,
a los datos de campo sobre prácticas vigentes, ¿no? Algunas coincidencias tanto entre etnohistoria y antropología, bueno, sería por ejemplo un principal interés por la diversidad cultural. Ambas buscan comprender distintas formas de organizar la sociedad, la economía, la política, ¿no? Incluso también los aspectos de la cosmovisión. Se enfocan en estudiar los grupos subalternos o históricamente marginados, ¿no? Hay una decolonización del conocimiento, ¿no? Que es evidente, por ejemplo, en las epistemologías del sur, ¿no? Por ejemplo. O también en una recuperación de voces indígenas, ¿no? Digamos, que los propios indígenas le den una interpretación a los sucesos, ¿no? No solamente, digamos, basarnos en las ideas impuestas por lo eurocéntrico, ¿no? También hay un uso de fuentes híbridas, ¿no? Integración de documentos escritos, trabajo de campo y análisis de objetos culturales, así como también se da un reconocimiento de que la historia de los pueblos indígenas no solo está en los archivos coloniales, ¿no? Sino también en saber escuchar a los propios actores, ¿no? Hay un interés también por entender los procesos de cambio, ¿no? Las transformaciones generadas pues, por la colonización, el mestizaje, incluso las misiones religiosas o la globalización ya en años recientes, ¿no? Hay un compromiso también ético y político, desde luego. Y bueno, también en cuanto a las articulaciones, ¿no? Es decir, cómo trabajan juntas o se complementan ambas disciplinas, principalmente tenemos como puente al método etnohistórico, ¿no? Ya que la etnohistoria combina herramientas antropológicas como la etnografía o los análisis culturales con técnicas históricas como el uso de archivos o la revisión de fuentes, ¿no? Bueno, también hay un diálogo, digamos así, entre ambas temporalidades, la temporalidad antropológica y la temporalidad histórica. La temporalidad antropológica aporta una mirada sincrónica, es decir, una mirada en tiempo presente, y la historia aporta una mirada diacrónica, es decir, en tiempo pasado, ¿no? Sin embargo, juntas permiten una comprensión más completa del fenómeno social, ¿no? En cuanto a la reconstrucción de procesos, digamos, socioculturales, ¿no? Por ejemplo, puede reinterpretar crónicas coloniales con apoyo de ciertas prácticas actuales en esas comunidades donde, digamos, donde eran enumeradas en esas crónicas, ¿no? También, por ejemplo, se puede analizar un códice indígena, complementándolo pues, con prácticas actuales en dichas comunidades, ¿no? O en comunidades descendientes de las que figuraban en las crónicas, ¿no? Algunos aportes metodológicos que comparten, por ejemplo, hay una triangulación de fuentes entre el archivo, el trabajo de campo o incluso la lengua autóctona, ¿no? Del grupo social a estudiar. Hay una crítica, desde luego, a la visión eurocéntrica y hay un reconocimiento de múltiples perspectivas históricas, ¿no? Es decir, no solo darle cabida a la perspectiva del establishment, ¿no? Estatal, colonial, sino también a la perspectiva propia, ¿no? de los propios actores, ¿no? Escuchar la propia voz de ellos, ¿no? Algunos debates principales entre ambas disciplinas. Por ejemplo, algunos consideran que la etnohistoria es una rama de la historia, otros la ven como una subdisciplina antropológica, o unos terceros la consideran como un campo de estudio autónomo, ¿no? También está el problema del otro, ¿no? En este caso del otro indígena, ¿no? Y aquí nos surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo representar a los pueblos indígenas, por ejemplo, sin reproducir sesgos coloniales? ¿O quién realmente tiene la autoridad para hablar en nombre de estos pueblos, ¿no? Ya que muchas veces incluso el antropólogo se arroga o se atribuye a esta autoridad, ¿no? Quizás injusta, ¿no? De una otra forma. También está el debate sobre las fuentes, ¿no? El predominio principal de archivos coloniales, que como mencionaba hay un riesgo en base a esos archivos de reproducir sesgos del colonizador, y la necesidad de contrapesar, aquí entra la antropología evidentemente, la necesidad de contrapesar con testimonios indígenas actuales. Para eso evidentemente está el trabajo de campo, ¿no? Bueno, también está el tema de la fiabilidad de la memoria oral, que digamos varía un poco el rigor, ¿no? Pero de todas maneras los testimonios son una fuente válida, ¿no? De una otra forma, también para la investigación científica y académica. Bueno, también está la temporalidad y la continuidad cultural como otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, hasta qué punto las prácticas actuales de dicho grupo social pueden explicar, por ejemplo, el pasado prehispánico colonial, ¿no? Entonces hay un debate entre el continuismo y la ruptura cultural, ¿no?
En cuanto a la objetividad y la interpretación, por ejemplo, la historia exige crítica documental, ¿no? En cambio, la antropología es más interpretativa, ¿no? Interpretación cultural. También hay dilemas sobre cómo combinar ambos métodos sin sacrificar necesariamente la rigurosidad académica que se exige, ¿no? O científica también en todo caso. Bueno, ya para finalizar algunas conclusiones también quisiera pasar a exponer, ¿no? Principalmente la etnohistoria y la antropología comparten una preocupación común, si bien es cierto, ¿no? Que es comprender la manera profunda en que viven pues, las comunidades indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas, así como su cultura y las transformaciones históricas que han sufrido a lo largo del tiempo, ¿no? La etnohistoria también actúa como un espacio de articulación, integrando métodos tanto históricos como antropológicos que ya mencioné anteriormente, ¿no? También existen pues, debates centrales sobre las fuentes, ¿no? Fuentes históricas, principalmente, ¿no? Archivos, fuentes antropológicas como la revolución del trabajo de campo, ¿no? La representación del otro o la continuidad cultural y la identidad disciplinaria. Y también están, por supuesto, las perspectivas críticas contemporáneas como los postcoloniales, los decoloniales, ¿no? Que, digamos, transforman ambas disciplinas, haciéndolas, por supuesto, más sensibles y respetuosas hacia estas comunidades, ¿no? En esta suerte de giro pues, que se ha producido en las ciencias sociales en los últimos años, ¿no? Y esto sería todo ya para finalizar mi exposición. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.